presentan Tolerancia Cero. Confianza en la gente. Sí, en eso, exactamente en eso. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Felipe Bianchi, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Fernando Villegas, Fernando Paulsen, muy buenas noches. Buenas noches. Señor Bianchi tiene la palabra para partir. Quiero partir con un tema que tiene que ver con esta especie de temor atávico, visceral de la élite de nuestro país, que ha volcado en el último tiempo, en los últimos meses, a partir del fenómeno político que se está viviendo, que ha volcado a los medios, en entrevistas, en comentarios, en análisis, en columnas, que es este miedo a que si se mantiene la situación actual podemos llegar tarde o temprano como país a altos niveles de populismo y de demagogia, y que aparezcan figuras muy demagógicas y que nos lleven a un camino sin freno hacia el populismo, que no se compadece en nada con lo que estamos viviendo, creo yo, y que además tiene una trampita, que es que, desde mi perspectiva al menos, las únicas señales verdaderas de populismo o demagogia que hemos visto en todo este tiempo vienen justamente desde la clase política y desde la élite de este país. Por ejemplo, todas y cada una de las semanas, desde que estalló el caso Penta, el caso Cabal, el caso Cascada, el caso Soquimich, todas y cada una de las semanas hay alguien que está dispuesto a decir que esto es un reality show, cuando no es un reality show. Están dispuestos a decir que aquí hay un linchamiento público permanente, cuando no ha habido un linchamiento público permanente. Lo que ha pasado aquí es que las instituciones han empezado a funcionar de una manera distinta quizás a la que estábamos acostumbrados, y que es el rol que por ley tienen que cumplir. La Fiscalía, Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado. De reality show, desde mi perspectiva, nada. De linchamiento tampoco. Podríamos discutir el tema de las filtraciones, pero hasta aquí las filtraciones, todas las que han salido hasta aquí, al menos, se parecen más a la verdad que a inventos. Hasta aquí todas han terminado siendo comprobadas. Entonces, hay un tema ahí con este discurso que a mí me parece muy criticable, porque entre otras cosas se dice, por ejemplo, que esto de los juicios transmitidos por televisión son nocivos para la convivencia, nocivos para la política chilena, cuando esta misma semana salieron varias encuestas, salió la encuesta de IMARC y salió la encuesta CERC, donde decían algo que a mí me parece extraordinario para este país, que es que el 85% de la gente encuestada sabía perfectamente de qué se trataba el caso Penta, de qué se trataba el caso Soquimich, reconocían a todos y cada uno de los personajes involucrados. Si eso no es un avance cívico, yo no sé lo que es. Si eso tiene que ver con que se transmita públicamente como se ha transmitido, sería notable y sería un paso atrás cerrar ese tipo de costumbres. Pero además, fíjate que ese discurso un poco demagógico populista ha venido también desde el gobierno, con esta maña nueva o no tan nueva que han agarrado de culpar de alguna forma a la prensa de ser los que han creado este ambiente de alguna manera. Esta semana se dio el lujo el ministro Elizalde de llamar, yo creo que de forma muy agresiva y muy desubicada, de llamar opinólogo a Tomás Mochati, que uno podrá encontrar bueno o mal periodista. Él no es periodista, pero lleva mucho tiempo trabajando en el periodismo. Es dueño y director de un medio importante para nuestro país en términos democráticos, como es la radio Bio Bio. Ha participado en CNN. Es cualquier cosa menos un opinólogo. ¿Se podrá haber equivocado o no? No sabemos tampoco si se equivocó o no. Pero llamarlo opinólogo es una agresión que a mí me parece infantil y demagógica. De hecho, en el avión de la FACH que iba a el volcán Villarrica, cuando llevaron a todos los periodistas de La Moneda... No me digas, bajaron el de Bio Bio. 15 minutos antes bajaron al de Bio Bio. Esa práctica sí que es vieja. Sin justificar, sin decir cómo, que es una práctica que uno pensaría que en 2015 en un gobierno democrático ya no se hace. Además, la presidenta decía hablar primero que con nadie del caso Cabal y de su supuesta renuncia con los periodistas representantes de medios extranjeros. Son puras señales como diciendo, ¿sabe qué? Nosotros estamos por encima de esta prensa que está generando un ambiente muy peligroso, y en el fondo nos interesan más las emociones, la conexión directa con la gente, que pasar por la defensa de las instituciones o por la defensa del cuarto poder, que son los medios de comunicación. Y a mí me parece que eso
Es lo único populista y demagógico que hemos visto todo este tiempo. Y habría que ponerle un poquito de freno, creo. Señor Villegas. Bueno, no se quedó en eso, pues que acabamos de ver una entrevista hecha por un periodista español a la señora presidenta. No, es chileno. Ah, ¿es chileno? Sí. Ya, tuve una confusión. Bueno, hay una palabra que se está usando con mucha abundancia, que es la palabra liderazgo, como si todo el mundo supiera exactamente en qué consiste. Se asigna a algunos como que lo tienen y sobre todo se determina quienes no tienen liderazgo. Y yo creo que hay bastante confusión y sería bueno aclararlo un poco. He estado revisando los textos sagrados sobre esto y viendo la experiencia que nos rodea a todos. Hay algunas cosas claras en términos de qué es lo que no es qué es lo que no es el liderazgo. El liderazgo no es ser popular, eso lo tenemos todos claro, no es ser querido, no es ser amado por la gente. Eso no es liderazgo. Tampoco consiste el liderazgo en una forma de funcionar con un temperamento agresivo y fuerte, dar zapatazos sobre la mesa como hizo una vez Khrushchev en las Naciones Unidas. Eso no es liderazgo tampoco necesariamente. Tampoco es liderazgo imponer por la fuerza del poder administrativo o incluso a veces por la fuerza de las armas un curso de acción. Eso es ser dictador, eso es ser tirano, eso es dar un golpe de autoridad, pero tampoco es liderazgo. Y yo creo que el líder es quien simplemente formula con claridad una o varias ideas bien articuladas y con una expresión operacional en cuanto a cosas por hacer. Y con esa idea bien articulada está extrayendo el sentir de la sociedad. Es una idea que rescata un sentimiento difuso muchas veces, un sentimiento confuso o fragmentario, y lo une en un cuerpo, y con esa unión de sentimientos distintos en una sola entidad es capaz de liderar, lo cual significa paradojalmente que el líder no solo es quien es seguido por estar expresando claramente lo que todo el mundo siente, pero no lo formula con nitidez, sino que en el fondo el líder es el que sigue. Él sigue a la gente en marcha inversa. La sigue a la gente porque está sensible, escuchando lo que la sociedad está sintiendo, pero al mismo tiempo lo lleva a un plano superior de entendimiento, de claridad y lo pone en práctica. Ese es un líder, lo cual supone entonces que el líder es una persona que tiene, en primer lugar, ideas claras sobre las cuestiones y ideas que tienen que ver con la sintonía de la población. Una persona puede tener ideas claras, pero si son completamente opuestas a lo que siente una sociedad, no llega a ser nunca un líder. Tampoco el liderazgo, cuando se tiene, implica que la idea que se está articulando con claridad es buena. Hitler fue un líder, se puso en conexión con las fuerzas más oscuras y más detestables que había en la sociedad alemana como resultado de la derrota en la Primera Guerra Mundial, las articulan una doctrina, Mein Kampf, y lo siguen, pero lo siguen al infierno, lo siguen al genocidio, lo siguen a la Segunda Guerra Mundial. De forma que se puede ser líder con buenas o malas ideas. Mao también fue otro de esos líderes seguido, pero también para mucho daño a la sociedad china, especialmente con su famosa revolución de las flores. De forma que el liderazgo no es simplemente una cuestión de zapatazos en la mesa, no es una cuestión de simpatía, ni siquiera es una cuestión de tener buenas ideas, sino que ideas que además tengan la gracia de estar sintonizando con el sentir más profundo de una sociedad, y esperemos que esas ideas además sean las que realmente esa sociedad necesita. Porque quiero repetir e insistir, una sociedad entera y el líder que articula sus sentimientos puede estar siguiendo el camino equivocado y puede despeñarse al abismo. Eso. Yo quiero tocar un tema de contingencia, más que lo conceptual de los liderazgos, tiene que ver con la publicación de revista ¿Qué pasa?, de la última, la que está circulando ahora, el día jueves en la noche. A mí en lo personal me parece que es lo que allí se revela más grave que lo que sabíamos hasta antes de eso. A mí me parece que es más grave. Hablando del caso Cabal. Me refiero al caso Cabal y me refiero a la revelación de qué pasa en cuanto a que después de producida la famosa reunión entre Andrónico Luksic y Natalia Compañón y Sebastián Dávalos, a partir de eso se produjo una relación laboral, profesional, con Natalia Compañón y Luksic y empresas ligadas a Natalia Compañón o relacionadas a ella, y que duró un tiempo. A mí eso me parece más grave que lo que veníamos escuchando, sabiendo, investigando, que tiene que ver con el financiamiento
irregular a la política. Quiero decir eso porque me parece que el financiamiento irregular a la política es puntual, entre otras cosas, a una campaña. Irregular, no estoy diciendo que es bueno, irregular, pero es puntual, a una campaña, a otra campaña, desde un determinado financista. Me parece que los financiamientos irregulares, indebidos, indeseados a la política, vienen a llenar un vacío de una ley insuficiente. Pero suponemos que si mejora la ley, va a estar regulado y va a haber financiamiento legal. La relación Luksic-Compañón, en cambio, se da en el tiempo, es constante, no es una relación puntual para un caso determinado. Y además, el financiamiento irregular puede llegar hipotéticamente y deseablemente a mejorarse. Y se termina entonces, si se mejora el marco legal, no va a haber más financiamiento ilegal, hipótesis. En cambio, no hay cómo mejorar, no hay un marco legal para que mejore estas relaciones entre lo público y lo privado, estas relaciones constantes que borra las fronteras entre el dinero y la política, por ejemplo, o entre el dinero y la empresa y la autoridad. Más bien es un tumor, una relación de ese tipo. Que no creo que Luksic y Compañón sean los únicos. O sea, me consta, o más bien, habría que ser muy inocente a pensar que son los únicos. Lo que pasa es que esta quedó ahí, revelada. Hay muchos empresarios y muchos del mundo público, seguramente, y muchos gobiernos. Es un tumor que hay que extirpar, pero sin lugar a duda. Busca borrar esta frontera, que lo que quisiéramos con una buena ley sería establecer esta frontera, ¿no es cierto? Eso es lo que quisiéramos idealmente, establecer una súper clarita frontera entre lo público y lo privado, entre el dinero y la política. Esto lo que hace justamente es hacerla cada vez más tenue, borrarla cada vez más. Quiero decir que Andrónico Luksic, que es el caso que vamos a tomar ahora, porque no creo que sea el único, ni que a lo mejor no es el peor, no es el que más, tiene una suerte de compulsión en borrar, como una actividad privada, esta muralla china que quisiéramos tener entre la política y el dinero, entre lo público y lo privado. Establecer relaciones, él dice, no, en su comunicado del viernes, dice, no he buscado establecer relaciones impropias con la autoridad, pero lamentablemente, haciendo un recuento básico de búsqueda en Google, hay que decirle, señor Luksic, que sí ha establecido no solo una o dos, muchas relaciones impropias entre lo público y lo privado. Solamente yo le voy a dar aquí una lista cortita de Google, está ahí, no hay que investigarla mucho, son casos públicos comprobados. En el actual gabinete de la presidenta Bachelet hay 4 ministros que han sido o directores o altos ejecutivos del grupo Luksic en los últimos tiempos. Paso a mencionar. Aurora Williams, actual ministra de Minería, fue seremi de Obras Públicas en el primer gobierno de Bachelet, después terminó, se fue como gerenta de finanzas del puerto de los Luksic en Antofagasta, en el norte, y ahora ministra de Minería, una de las actividades principales del grupo Luksic. Solo quiero decir que se ve pésimo y que son muy imprudentes y muy poco cuidadas estas relaciones. Aurora Williams. Alberto Arenas, ministro de Hacienda, no son tampoco cualquier ministro, ex director o miembro del directorio de Canal 13, grupo Luksic. Nicolás Izaguirre, ex director ejecutivo de Canal 13, actual ministro de Educación. Máximo Pacheco, ex director del holding del grupo Luksic, de Quiñenco, actual ministro de Minería. Ministro de Energía. Perdón, de Energía. Sector súper clave para la minería también. 4 ministros. Pero no se queda ahí. Este flujo constante entre público y privado, entre el grupo Luksic y los gobiernos. No se queda ahí porque actual gerente legal del grupo Quiñenco, Rodrigo Ginspeter, ex ministro del Interior. Actual director o un miembro del directorio del Canal 13, Rodrigo Álvarez, ex ministro de Sebastián Piñera también. Actual directora de Canal 13, Soledad Alvear, ex ministra y ex senadora de la Concertación. Actual miembro del directorio de Canal 13, René Cortázar, director ejecutivo de Canal 13 también y actual miembro del directorio. Actual gerente de sustentabilidad de Quiñenco, Álvaro Zapag, exdirector de CONAMA, o sea, Medio Ambiente, en el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet. Y el último, que llama mucho la atención, cuando el grupo Luksic compra el Banco de Chile, a finales del 2000, 2001, 120 millones de dólares, me parece, a través de un crédito que consigue el grupo Luksic con el Banco Estado. Esto fue público porque generó mucho escándalo. ¿Cómo el Banco Estado va a financiar a los Luksic para comprar el Banco de Chile? ¿Quién era el presidente del Banco Estado en ese momento? Jaime Esteves. Jaime Esteves.
Jaime Esteves, después de terminar el directorio del Banco Estado, se fue de ministro de Obras Públicas. En el Ministerio de Obras Públicas, una de las divisiones más sensibles es la dirección de aguas. Para la minería, ni digamos lo importante que es. Y no tuvo ningún cuidado después, cuando termina el cargo de ministro de Obras Públicas, traerlo como director del Banco de Chile. Hoy, Jaime Esteves es director, miembro del directorio del Banco de Chile. Entonces, yo no he acusado ningún acto de corrupción porque no conozco que estas personas hayan hecho nada malo, puntualmente. Porque yo quiero terminar con la misma frase de Antonio Luksic en su declaración del viernes. Dice, podrán decir que he sido imprudente. Efectivamente, ha sido no imprudente, ha sido muy imprudente, porque está súper abierto a que las relaciones se crucen y entrecrucen entre lo público y lo privado. Y lo que queremos para mejorar esto es establecer una cierta muralla china. Como por ejemplo, el Contralor General de la República, que no tiene nada que ver, ha dicho en una entrevista el otro día que está tan poco clara la división entre lo público y lo privado que él no tendría ninguna restricción para mañana asumir, él terminó el viernes su mandato, podría mañana asumir en cualquier lugar, podría asumir en cualquier directorio de cualquier empresa, ser abogado de cualquier caso, porque la legislación nuestra, nuestro marco legal, no se ha preocupado de establecer dónde hay campos de acción y no. Y si alguien me dirá, Natalia Compañón, que en su entrevista dijo, me parece algo así como yo soy profesional, soy joven, soy emprendedora, tengo libertad para trabajar. Cuando uno no era de la Presidenta de la República, tiene libertad para trabajar más restringida que otros chilenos, porque obviamente hay campos muy tenues de relaciones complejas. Hay otros beneficios de ser nuera de la Presidenta de la República y tiene perjuicio o tiene problemas. Por ejemplo, no poder trabajar en cualquier área. Por ejemplo, ayudando a facilitar permisos o gestiones para una empresa que se quiera colocar. Entonces, las cosas claras. Pongamos una muralla china y dejemos de tener esta frontera borrosa entre lo público y lo privado y así vamos a empezar a mejorar, creo yo, y a dejar de dudar de todos. Fernando. Esta semana que acaba de pasar hubo firmas de presidentes de partido tras un acuerdo, así se llamó, desde la UDI al Partido Comunista. Este acuerdo reconoce algo, pero no hay detalles de qué, porque el acuerdo está escrito en el lenguaje del pasado. Ese que valoraba que hubiera acuerdo independientemente de lo que se decía. ¿Se acuerda que la gente decía, hoy hay que valorar que estamos conversando? Independientemente si es que iban para alguna parte, si es que era sustancioso o no, había que valorar el hecho. Ese que valoraba que hubiera prudencia definía casi siempre en cambiar poco o muy poco. Las firmas de presidentes de partido alguna vez fueron importantes. Cuando se formaron las coaliciones existentes actualmente, la alianza y la concertación derivada ahora en nueva mayoría, las firmas de los presidentes de partido tenían valor, tenían peso. Se enfrentaban dos maneras de mirar el mundo distintas, por lo menos en los discursos, y sobre todo eran dos grupos que tenían un origen total y absolutamente diferente, que por primera vez tenían que enfrentarse a la confianza de los ciudadanos en elecciones democráticas. Esas firmas para concitar esas coaliciones valía tomarlas en serio. Pero hoy, 25 años más tarde, mientras asistimos a una ceremonia kafkiana de justificaciones histéricas, insólitas, casi todas inverosímiles, sobre el mestizaje voluntario de políticos y grupos económicos, acudir a firmar de nuevo, esperando la confianza de la gente, creo yo que no solamente es ridículo, sino que además es abiertamente irresponsable. Si se va a volver a contar con la legitimidad perdida, la confianza abusada, esto no va a ser por firmas. Va a ser por actos. Actos que tienen que ser duros y que van a ser seguramente muy dolorosos al principio, que parten por aceptar que los descubrieron en una vinculación impropia y que sigue con asumir el costo de las conductas. La confianza se renueva cuando se predica con el ejemplo, pero no solamente cuando se habla. No cuando el más poderoso le traslada toda la culpa al ayudante o militante o secretaria o junior que prestó su nombre con súper buena intención, porque creía en él, para que otro recibiera dinero irregularmente. Hoy la mentira compite con el afán de justicia que, digámoslo, porque no lo hemos dicho lo suficiente, después de muchos años vuelve a aplicarse aparentemente en forma pareja a grandes y pequeños. Si de algo, creo yo, tenemos que estar agradecidos de estas boletas truchas que andan circulando por todas partes, es de esto. Recuperar la justicia en serio toma demasiado tiempo y yo creo que no hay que frenarla con trampas, ni con más firmas. Cuéntenos las personas que están detrás de esas boletas y que ya todo el mundo conoce, más las que van a conocer más adelante, cuéntenos qué están dispuestos a sacrificar por lo que hicieron.
su libertad, su cargo, la reputación, nada, y dejen que la justicia funcione. Desde que despertó hace pocos meses, fíjense que no lo ha hecho nadita de mal. Así es. Así es. Vamos a hacer una pausa, muchachos, ¿les parece? Sí. Tenemos dos invitados hoy. Tenemos a la candidata a presidenta del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende, y también tenemos al nuevo presidente de la UDI, Hernán Larraín. Pausa y volvemos dentro del necesario.